Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto poder entrar en contacto nuevamente con ustedes y compartir algunas historias que nos ayuden a reflexionar, a recapacitar, a tener un cambio de actitudes, a dejar aquello que nos impide ser felices a un lado y a evitar las preocupaciones para que, evitándolas, enfrentemos los problemas, los retos con mayor energía. En el programa pasado estuvimos hablando de cómo, teniendo el cuerpo en una mejor situación, podemos enfrentar los problemas y hacer que las preocupaciones no nos afecten. ¿Cómo? Estando descansados. Si una persona está débil, está cansada, será mucho más difícil que enfrente un obstáculo. Imagínate que tienes un obstáculo enfrente y lo tienes que saltar. No es lo mismo si tú estás fresco, así has estado trabajando durante todo el día y el cansancio te ha ido agotando. Precisamente hay que descansar, fue nuestra conclusión del programa pasado. Hay que tratar de aprovechar los pequeños momentos durante el día para descansar y también especialmente el día dedicado a ello. Pero, ¿qué es lo que nos cansa y qué podemos hacer para evitarlo? Fíjense que los sabios han descubierto que el trabajo mental no puede cansar por sí solo. Parece absurdo, pero los científicos han comprobado que el cerebro puede trabajar mucho sin llegar a una disminución de su capacidad de trabajo y sin fatigarse. Para asombro de los experimentadores, los científicos han visto que la sangre que pasa a través del cerebro no muestra fatiga alguna cuando ésta se halla en plena actividad. En cambio, cuando se toma una muestra de la sangre de las venas de un obrero que está trabajando en oficios manuales, se le encuentra llena de toxinas de fatiga y de otros productos de cansancio. Pero si se toma una gota de sangre que ha pasado por el cerebro tranquilo de un gran sabio que está inventando nuevas teorías científicas, no se notarán en dicha sangre toxinas de fatiga. Y esto, aunque lleve 10 horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos fatiga? Los psicólogos declaran que la mayor parte de nuestra fatiga proviene de nuestras actitudes mentales, y repito, de tus actitudes mentales y de nuestras emociones negativas, de tus emociones negativas. Esto es lo que te cansa, esto es lo que nos cansa, nuestras actitudes mentales y nuestras emociones negativas. Grandes científicos afirman que la mayor parte del cansancio que sentimos es de origen mental y que el agotamiento de origen puramente físico es raro, o por lo menos poco duradero. Un famoso profesor de psiquiatría dijo: cuando un trabajador de buena salud, dedicado a oficios sedentarios, se siente cansado y agotado, esto se debe el 100% a factores psicológicos, a emociones negativas. Bueno, ¿y cuáles son las emociones que producen cansancio? A ver, yo te pregunto a ti. ¿Serán la alegría, la esperanza, la confianza, el sentirse realizado? Claro que no. Estas emociones te hacen sentirte contento, te hacen sentirte con mucha energía. Las emociones que llenan de cansancio y de fatiga son el aburrimiento, el resentimiento, el rencor, las antipatías, la impresión de que no se aprecia tu trabajo, la sensación de inutilidad, es decir, sentirte inútil y sin cualidades,
la prisa, el miedo o el temor por el futuro, las preocupaciones. Esas sí son las verdaderas causas del cansancio y del agotamiento que se siente, las que reducen la capacidad de acción y llegan hasta a producir jaquecas, dolores de cabeza. ¿Por qué nos cansamos? Porque las emociones negativas producen, fíjate bien, tensión nerviosa en nuestro cuerpo. Y la tensión nerviosa cansa mucho. La Compañía Nacional de Seguros publicó un folleto sobre la fatiga y allí dice lo siguiente: el trabajo duro rara vez causa una fatiga que no pueda ser curada por un buen sueño o un descanso, pero en cambio, las preocupaciones, las emociones negativas y los afanes son causas de fatigas que difícilmente se alejan. Así que es necesario serenarse, calmarse nerviosamente, porque nervios tensos, esto es tensión nerviosa, son como músculos que han tenido que trabajar mucho. Si dejamos de preocuparnos, de afanarnos, ahorraremos energías para labores de importancia que tendremos que hacer después. Vamos a un propósito práctico. Detente tú en este momento y haz un examen. Mientras estás escuchando esto, ¿tienes una expresión demasiado seria? ¿Tus ojos están tensionados como los de alguien que vive preocupado? ¿Estás cómodamente sentado en tu asiento? ¿O tienes los hombros echados hacia adelante como quien tiene preocupación o tristeza? ¿Están tensos tus músculos, los músculos de tu rostro, dándole una apariencia de demasiado seriedad? ¿Puedes decir en verdad que todo tu cuerpo se encuentra en el mismo suave abandono que tiene una vieja muñeca de trapo? ¿No estarás en este momento produciendo tensiones nerviosas y tensiones musculares? Tensión es un estiramiento producido por la acción de fuerzas que lo solicitan. No se te olvide que estas son las que te traen fatiga y cansancio. Recuerda que tu cuerpo habla contigo. Si tu cuerpo está tenso, significa atiéndeme, dame un poco de descanso, relájate. A veces hasta tú mismo tienes que sentir que es necesario que des un poquito un giro al cuello, como dicen algunos, para que truene, o estirarte. Estirarte es muy bueno porque quita también las tensiones y por eso el ejercicio físico es muy bueno para evitar el cansancio. ¿Cómo? Sí, porque hemos dicho que el cansancio físico no es tan importante como el cansancio mental. Y cuando haces ejercicio físico, aunque parece que te cansas, estás descansando mental y emocionalmente. Pero vamos avanzando. ¿Por qué ciertos trabajos producen tanto cansancio? Porque se nos ha metido en la cabeza la idea equivocada de que para que un trabajo esté bien hecho, es necesario dedicarse a él con mucha preocupación. Y así le exigimos a nuestros nervios un esfuerzo exagerado que los cansa y que en nada ayuda al cerebro. Yo me acuerdo en este momento que en mis clases de actuación, algunos alumnos que pasaban al escenario a hacer la lección, a hacer la actuación que tocaba ese día, pasaban llenos de tensión, pasaban nerviosos y a la hora de hacer el ejercicio estaban muy tiesos. Y el maestro nos decía, miren, actuar tienen que tomarlo como algo divertido. Diviértanse cuando les toque hacer un papel, sea hacerle de malo, sea hacerle de enfermo. Ustedes piensen que están jugando, diviértanse, hagan su trabajo de la mejor manera. ¿Y esto qué es lo que va a dar como resultado? Que la tensión va a desaparecer. Es lo mismo que sucede cuando alguien quiere dar un discurso o cuando alguien pasa a hacer una lectura en la Santa Misa. Se ponen tensos y al ponerse tensos, evidentemente que van a tener malos resultados. Pero es que tenemos en la mente, es que tengo que hacerlo bien. Sí, pero ¿quién te dijo que para hacer bien algo tienes que estar tenso? Es que es algo muy serio. ¿Y quién nos ha dicho que para hacer algo serio tenemos que estar tensos?
Podemos hacer cosas serias, importantes, relajados e incluso divertirnos, quitando todas las tensiones que evitan que estemos nosotros como tiesos, duros, frenados para poder avanzar correctamente. Así que te repito esto. ¿Por qué ciertos trabajos producen tanto cansancio? Porque se nos ha metido en la cabeza la idea equivocada de que para que un trabajo esté bien hecho, es necesario dedicarse a él con afán y preocupación. Y así le estamos exigiendo a nuestros nervios un esfuerzo exagerado que les cansa y que nada ayuda al cerebro. Vamos a un corte y regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de... En tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior estaba mencionando que no es correcto hacer un trabajo con preocupación. Y quizás alguien diría, ¿cómo, padre? ¿Entonces va a hacer usted mal el trabajo? No. No hay que confundir responsabilidad con preocupación. A mí me interesa hacer un trabajo responsablemente bien, es decir, hacerlo de la mejor manera, pero sin preocupación en el sentido de que mi estado de ánimo, mi cerebro, mis emociones estén en el mejor grado y no me impidan hacer las cosas en una forma incorrecta. Hay muchas personas que no malgastarían un billete de 10,000 pesos que llegara a sus manos. Y sin embargo, por estar viviendo con miedo y con preocupación constante, están malgastando no 10,000 pesos. Están despilfarrando no 10,000 pesos, sino sus energías nerviosas con una tremenda irresponsabilidad. ¿Y cuál es la solución? Bueno, no queda otro remedio que aprender a descansar, aprender a intercalar trabajo y descanso, y después de cada dosis fuerte de trabajo, un intermedio de suave descanso. ¿Esto va a ser fácil? No. Nada fácil porque tenemos ciertas costumbres y ciertas mañas muy metidas en nuestro comportamiento. Nos hemos acostumbrado, y diría yo desde la escuela, a trabajar tensos, nerviosos, preocupados, casi angustiados y con prisa y mal genio. Y el cambio que se nos pide es que nos acostumbremos a trabajar con alegría y paz, sin apuros ni afanes, con los nervios en paz y dándole al cuerpo un oportuno descanso antes de que su cansancio sea demasiado grande. Esto no es nada fácil y te lo repito, quizás lo aprendimos desde la primaria. Porque en la primaria no nos decían, a ver, tomen una posición cómoda,
O bien, como lo hacían en algunas partes en algún kinder, a mitad de la mañana, recuéstense sobre la mesa, respiren un poquito, dormiten un poquito y seguimos adelante, ¿no? Simplemente nos daban el recreo. Y ciertamente en el recreo salíamos a correr, salíamos a lo mejor al baño, salíamos a comprar alguna golosina, pero resulta que estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque el recreo a lo mejor nos alcanzaba únicamente para hacer cola y entrar al baño. O la cola era tan grande para comprar alguna golosina que se nos acababa el recreo y entonces estábamos preocupados también y regresábamos a la clase de la misma manera. Así que no es nada fácil tomar el hábito de aprender a descansar. Es algo totalmente contrario a las costumbres dañinas que tenemos, pero una costumbre se vence con otra costumbre. Y si hacemos a prueba y ensayamos y perseveramos, al final vamos a obtener resultados muy satisfactorios. Siguiente pregunta: ¿cómo se descansa? Bueno, yo te recomiendo, entre otras cosas, que si algún día visitas alguna librería San Pablo en tu ciudad, pregunta por los CDs, ya no hay cassettes, por los CDs del Padre Larrañaga. Él nos ayuda a tener un relajamiento nervioso. Pregunta concretamente los CDs del Padre Larrañaga para la relajación. Si los escuchas y los practicas, vas a encontrar métodos muy efectivos para conseguir un descanso maravilloso, pero mientras lo logras conseguir, recuerda estos pequeños tips que te voy a aconsejar y trata de practicarlos. Vas a ver que dan muy buenos efectos. Vamos a empezar con los ojos. Echa la cabeza hacia atrás. Cierra los ojos. Si no lo puedes hacer ahorita, hazlo en otro momento, el ejercicio. Así que echa la cabeza hacia atrás. Cierra los ojos. Suelta las manos totalmente flojas y di despacio: estoy en paz, nada me preocupa, nada de rostro serio ni de frente arrugada, estoy en paz. Dios es mi Padre y me ama, me ayuda y me protege. Nada temo porque Dios está conmigo. Estoy alegre y en paz. Repite esto lentamente durante unos minutos y vas a ver que notas algo. ¿Qué ha pasado? Notas que los músculos de tus ojos están ya no tensos. Si practicas este sencillo ejercicio en algunos momentos del día, vas a ir relajando los músculos de tu mandíbula, de tu rostro, del cuello y de los hombros y estarás aprendiendo el arte de descansar. Pero el más importante es el músculo del ojo, vamos a llamarle así. Los médicos han descubierto que quien logra que los músculos de sus ojos no estén tensos, conseguirán descansar también a los demás músculos. Y esto vas a preguntarte por qué. Porque los ojos queman la cuarta parte de todas las energías nerviosas consumidas por el cuerpo. Por eso, a los que son nerviosos se les recomienda pasear su vista por campos verdes y dirigir la vista hacia la lejanía, sin fijarla en nada en particular. Mirar hacia el lejano horizonte hace descansar a los ojos tensos. ¿Lo haces de vez en cuando? Haz la prueba y verás cuánto te va a relajar. Ahora te voy a hablar de algo que la poetisa Gabriela Mistral narraba cuando era niña y se sentía a veces angustiada y llena de tensión. Ella decía que una tía muy anciana, pero muy bien conservada y muy sana nerviosamente, le dio este consejo: échate de vez en cuando a descansar como si fueras un suéter de lana viejo dejado en un sillón. Bueno, ella mentalizó que era un suéter de lana viejo, se echó en un sillón y obtuvo resultados admirables de paz y tranquilidad. Simplemente se relajó. Es lo que hacía también la famosa cantante Marisol. Antes de una representación se sentaba en una butaca con todos los músculos distensionados y con su mandíbula tan caída, a ver, haz que tu mandíbula caiga
abre la boca hasta abajo. Bueno, ella se sentaba con la mandíbula así, que parecía que no tenía nervios, como si fuera una muñeca vieja o un suéter de lana. Esto le impedía a la cantante ponerse nerviosa antes de entrar en escena y le impedía cansarse demasiado. Eso es saber descansar antes de estar uno demasiado cansado. Y vamos a hablar de 5 recomendaciones para descansar. Primera, hoy música suave. El cirujano nervioso, el doctor Borda, afirmaba: cuando tengo que hacer ciertas cirugías que ofrecen grave peligro, tengo que ser paciente y empiezo a ponerme nervioso unas horas antes. Pero he descubierto el método para calmarme. Pongo un CD con una de las sinfonías de Beethoven, o de Mozart, o de Schubert, o de algunos de mis músicos favoritos, y al poco rato parece como que la tensión se me hubiera alejado, y me siento lleno de paz y alegría. Con razón nos dice la Biblia que el rey Saúl, cuando estaba muy nervioso, se curaba oyendo música suave. Siguiente tip o recomendación: imita al gato. Te vuelvo a recomendar que mires un suéter de lana viejo echado sobre un sillón y trates de echarte así de despreocupadamente y sin tensión, pero ahora te invito a que alguna vez mires cómo descansa un gato. Hasta los yogas de la India, cuando quieren aprender a descansar bien, se fijan en el modo de cómo lo hacen los gatos. Se ponen al sol o se ponen a dormir en la alfombra y dejan completamente sueltos sus músculos y tendones. Con razón no se ven por ahí gatos con úlceras en el estómago, o sufriendo de tensión alta, o de insomnio, o necesitando leer libros que los libren de las preocupaciones. Recomendación número 3. Trabaja en la medida de lo posible en una posición cómoda. Recuerda que las posiciones forzadas o incómodas producen fatiga nerviosa. Recomendación 4. Obsérvate de vez en cuando y pregúntate: ¿estoy trabajando con tensión, con preocupación, con mal genio, desgano, preocupación? Hasta que logres ir formándote la buena costumbre de trabajar en paz, alegría, serenidad y sin tensión nerviosa. Y número 5 o quinta, examínate cada día acerca de las causas de tu cansancio. Verás que este no proviene tanto del trabajo que has tenido que hacer, sino de que no supiste darte breves descansos o de que trabajaste con tensión, prisa o preocupaciones. Si la gente aprendiera a trabajar con menos tensión y descansando más tiempo, los únicos que saldrían perdiendo y quizás hasta se arruinarían serían los fabricantes de ataúdes y los doctores que tratan a los enfermos que sufren de jaqueca y del corazón. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso precisamente en este programa tratamos de que tú
conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? En este bloque vamos a hablar de cómo el ama de casa puede evitar la fatiga y además mantenerse joven. En Boston hay una clínica para atender a las personas enfermas de preocupación. La mayor parte de sus pacientes, ¿qué creen? Son amas de casa emocionalmente enfermas. ¿Por qué se les ocurrió fundar semejante clínica tan rara? Pues porque los médicos notaron que muchas de las personas que llegaban a consulta no tenían ninguna enfermedad o afección física y sin embargo presentaban todos los síntomas de una verdadera enfermedad. Las manos de una mujer estaban tan agarrotadas por la artritis que ya no servían para el menor trabajo. Otra mujer ofrecía todos los síntomas de un doloroso cáncer al estómago. Otras que llegaban a solicitar consulta sufrían dolores de espalda, jaquecas, cansancio crónico y sentían realmente todas esas cosas, pero los exámenes médicos más completos revelaban que no tenían en realidad ninguna enfermedad. Otros médicos menos comprensivos habrían dicho quizás que se trataba de una simple fantasía, pero unos médicos psicólogos llegaron a la conclusión de que era inútil decirles a las pacientes que se fueran a la casa y olvidaran todo aquello. Sabían que la mayoría de ellas no querían estar enfermas y que si les fuera posible olvidar lo que estaban sintiendo, lo olvidarían inmediatamente, pero que no les era posible. Entonces, ¿qué hacer? Fue así como nació la idea de la clínica para enfermas de preocupación. Y durante docenas de años se han conseguido maravillosas curaciones. Algunas mujeres asisten a su consulta con una religiosidad parecida a la que emplean cuando van a la iglesia. Una señora me contaba que la primera vez que fue a la clínica estaba totalmente convencida de que tenía un riñón desprendido y además una afección al corazón. ¿Y ahora qué creen? Demuestra una perfecta salud. ¿Y qué tratamiento les dieron?, se preguntarán ustedes. Escuchemos sus palabras. Sencillamente, ahí me enseñaron a no preocuparme. En esa clínica aprendí lo inútil que es preocuparse. Aprendí a no vivir dedicada a la preocupación y ahora mi vida es serena,
tranquila, llena de salud. Uno de los medios que aconsejan en esta clínica para enfermos de preocupación es la catarsis. ¿En qué consiste esto? En comunicar las preocupaciones a otra persona, claro, digna de toda confianza, y que pueda ayudarles a encontrar soluciones. Claro está que será siempre necesario elegir muy bien a quien vamos a contar lo que nos preocupa, porque, ya saben ustedes, hay ciertas personas que no son capaces de guardar un secreto, y cuando se enteran de algo de otra persona, no descansan mientras no logren esparcir aquella noticia, aquel chisme, y claro que esto es fatal para quien contó su problema. Rumiar las preocupaciones y guardárselas para uno mismo es algo que causa tensión nerviosa. Cuando compartimos nuestra preocupación y damos participación a otros en la búsqueda de soluciones, podemos obtener una mayor paz. Es muy importante que haya alguien que quiera escucharte, que sepa qué es lo que te preocupa y que pueda ayudarte a encontrar el remedio para aquello que te aflige. Y Dios, en su bondad, nos puede proporcionar quien quiera escucharnos y sepa aconsejarnos. Si pones atención, si eliges adecuadamente, encontrarás siempre a aquella persona. Porque decía Jesús, el que busca, encuentra. Fíjense que la palabra catarsis no es nueva. Es una palabra que utilizaban los griegos para hablar de la liberación de emociones negativas, de recuerdos negativos que afectan a la persona. De hecho, los griegos inventaron el teatro para que hubiera una catarsis, para que las personas viendo una determinada historia se relajaran y olvidaran aquel mal que les aquejaba. De hecho, en algunos hospitales griegos había un teatro para que se encontrara esta catarsis. Pero actualmente los psicólogos mencionan que la catarsis también se puede obtener sacando el peso, comentando a alguien lo que nos preocupa, y esto es de alguna manera como compartir el peso que nos está agobiando a nosotros con otra persona para que nos ayude a cargarlo. De hecho, también hay muchas personas que en realidad no se acercan a confesarse, sino lo que necesitan, y así lo dicen, necesito hablar con usted, padre, porque si le cuento este problema a otra persona, el problema se va a convertir en un chisme. Pero bueno, para eso también existen terapeutas y sobre todo grandes amigos o amigas que te pueden ayudar a tener esta catarsis. En la vida de San Juan Bosco se cuentan ciertos cambios como este. Un hombre de aspecto melancólico y casi, diría yo, de desesperación, llegó a pedirle audiencia al santo. Claro, la fila para hablar con Juan Bosco, con Don Bosco, era larguísima y él no tenía paciencia para esperar, este hombre que quería hablar con él. A pesar de las protestas de los otros, se fue directo a la puerta y entró a la habitación del santo y le dijo: «Padre, estoy desesperado, no tengo empleo. Mi familia me echó de la casa, nadie me quiere». Y después de contarle al sacerdote todas sus preocupaciones, oyó que éste le recordó aquella promesa solemne de Dios en la Biblia. Esta promesa dice: «Yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios nunca te abandonará». Y le insistió en que Dios, cuando cierra una ventana, deja abierta una puerta. Y después le fue hablando de una manera tan entusiasmante que aquel hombre exclamó al despedirse: «Padre, qué hermoso es hablar con usted. Después de escucharlo, me convencí de que la vida merece vivirse». Y este hombre, que llegó, como te dije, sin saludar a nadie, salió sonriendo y saludando hasta las columnas del edificio. Empleó la catarsis, desahogó con alguien de confianza las preocupaciones de su corazón y obtuvo, ¿qué?, una gran paz para su alma. Quizás alguno de los que me están escuchando en este momento dirá: ¿y si no encuentro la solución? Bueno, yo creo que nadie es tan ingenuo que pueda creer que desde la primera vez que charla con alguien que pueda comprenderlo, se va a encontrar la solución para todo.
De hecho, la Biblia nos dice, todo tiene su tiempo, y a su debido tiempo se irán descubriendo las soluciones. Nadie tiene todas las soluciones, sino solo Dios. Pero hablando, como se dice popularmente, desembuchando, sacando de nuestro pecho estas preocupaciones, se puede sentir mucho alivio. Cuando vamos a buscar a alguien para contarle nuestros problemas, debemos tener especial cuidado para no ir a consultar a un psiquiatra o a un psicólogo que siga las doctrinas de Freud, porque estos tipos, en vez de curar el problema, lo cambian por otro peor. Les pongo este ejemplo. Un muchacho fue a consulta para hablar de su masturbación y le dijeron que el remedio era ir y buscar una prostituta o conseguir una sirvienta fácil. Imagínense. El pobre quedó para siempre esclavo de sus pasiones y en vez de conseguir la paz de su alma, lo que consiguió fue convertir su vida en un infierno. Nada tan peligroso como un consejero o consejera sin fe ni temor de ofender a Dios. Alguien dijo que es como consultar a un demonio en persona. Aquí sí que conviene recordar el consejo del libro del Eclesiástico, que dice, de entre 1000, que solo uno sea tu confidente, porque existen muchos falsos amigos que apenas saben un defecto tuyo, lo publican y sin compasión. Y otros aconsejan tan mal que, en vez de curar la herida, lo que hacen es llenarla de infección mortal. De todo mal consejero, líbranos, Señor. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Gracias por continuar con nosotros. Y en esta última parte del programa, después de hablarte de los malgeniados anónimos, te voy a hablar de 5 métodos y 5 ejercicios que pueden ser muy útiles para ti. ¿Qué son los malgeniados anónimos? Algo semejante a los alcohólicos anónimos, personas que reconocen que tienen un mal genio, pero que afortunadamente lo han logrado cambiar a través de ciertos métodos. ¿Cuáles son estos métodos? El primero, tenga un cuaderno donde anote o pegue frases que le animen y entusiasmen. Pero esto es importante. No basta que la tengas en mente, sino que la anotes para que la estés viendo. Y es que tú puedes leer o escuchar una frase que te anime y te invite a ser mejor, que te agrade. Pero si no la anotas, dentro de poco tiempo se te va a olvidar y por lo tanto habrá dejado de hacerte bien. En cambio, si la escribes y después la vuelves a leer y a leer y a leer, lograrás sentir una y muchas veces su efecto maravilloso. Por eso el sabio Balmes decía, leer y nada anotar es para olvidar. Método número 2. No se fije solamente en los defectos de los demás. Piense también en las cualidades que ellos tienen. Por ejemplo, que su marido no es un santo, bueno,
Si hubiera sido un santo, quizás no se habría casado con usted. Pero piénselo bien, tampoco es un monstruo de maldad sin ninguna cualidad. A una mujer que veía solamente defectos en su esposo le aconsejaron: imagínese que su marido se hubiera muerto ya. ¿Qué cualidades de él recordaría usted? Y se puso a pensar en esto y encontró toda una lista de cualidades que tenía aquel señor esposo. Por eso los buenos psicólogos aconsejan: hablemos de los vivos como hablamos de los muertos. Porque casi nadie se pone a decir de un difunto: ese individuo era una mala persona, un patán, un sinvergüenza. No. De los difuntos generalmente hablamos bien, tanto que la gente exclama: no hay muerto malo. Así que pensemos, si esta persona que tanto nos disgusta estuviera muerta, ¿qué comentarios haría yo respecto a su modo de ser y de obrar? Pues eso mismo es lo que debo pensar y decir ahora. Este comportamiento disminuirá mi mal genio y a la vez me ayudará a vivir con menos preocupaciones y tristezas. Método número 3. Adquiera interés por sus vecinos. En psicología hay una frase que se ha hecho famosa y es la siguiente: quien no se interesa por los demás cosecha todas las desilusiones. A propósito de esto, una mujer que se sentía sola y sin amistades recibió de su consejero espiritual esta recomendación: empiece a hacer la lista de las personas con las cuales se encuentra y trata y vaya escribiendo un relato sobre cada una de ellas. Por ejemplo, su profesión, sus cualidades, el sitio donde nacieron, sus gustos y preferencias, los temas que más les gusta tratar, etc. Esta mujer empezó a interesarse por los demás y hablarle a cada uno de aquellos temas que al otro más le interesaban. Lo cierto es que ahora es una persona mucho más feliz que antes, más abierta al trato con los demás, y ya no se queja de que se siente sola y de que no tiene amigos, porque hay un principio eterno de psicología que nunca falla, y dice así: se consiguen más triunfos en un mes interesándose por los demás que en 10 años tratando de que los demás se interesen por nosotros. Método 4. Haga un plan acerca de lo que va a hacer. Los expertos que saben de la ciencia, de la tranquilidad y de la paz del alma afirman que se siente mucha mayor felicidad y más tranquilidad cuando se actúa de acuerdo a un plan de acción que uno se ha trazado antes que cuando se actúa sin plan alguno. En la clínica para enfermos de preocupaciones, ha notado que una ama de casa, si trabaja todo el día, acosada por el reloj y con prisa y afán y siempre con el temor de que no le va a alcanzar el tiempo para todo lo que tiene que hacer, termina su jornada desgastada y nerviosa y cada vez más notoriamente envejecida, porque acuérdate que los afanes también se reflejan en arrugas en la cara y dolores en la boca del estómago. Pero que, en cambio, cuando ella se traza un plan sobre lo que sí alcanza a hacer y lo demás lo deja para otro día, porque nadie está obligado a hacer lo que no alcanza a hacer, el espíritu vive más reposado, los nervios menos tensos, el tiempo rinde más, la fatiga es menor y el trabajo realizado es mayor y mejor hecho, y además el rostro se conserva más agradable, porque a menos tensión, más agradabilidad en la cara. No olvidemos lo que dijo Salomón en el libro de los Proverbios. La alegría y la preocupación se manifiestan en el rostro de la persona, y la cara de cada uno va diciendo si siente gozo o tristeza. Cada afán nos envejece y va marchitando nuestro rostro. Método 5. Evita la demasiada fatiga. Descansa. Y aquí es importante que pienses que tienes derecho a descansar,
que el descanso es importante, que no te imagines que el tiempo dedicado a descansar es tiempo perdido. Sí, me escuchó usted bien, señora, porque especialmente las amas de casa piensan que dedicarse un tiempo para ellas descansando es tiempo perdido. Piense que es simplemente un dedicarse a recuperar energías para seguir luchando luego con mayor valor. Y alguien pregunta, ¿y dónde voy a descansar? Bueno, una ama de casa decía, es que yo no tengo divanes ni sillones cómodos para echarme a descansar, yo no tengo sino el solo suelo. Y los médicos psicólogos le dijeron, usted tiene el mejor sitio que existe en el mundo para descansar bien, el duro suelo. Por extraño que parezca, el duro piso es mucho mejor que el más suave colchón de plumas para el descanso. Proporciona más resistencia y fortaleza para el cuerpo y es bueno para la columna vertebral. Y ahora concluimos con los ejercicios. Número 1. Que no te dé miedo. Estírate sobre el duro suelo de vez en cuando y verás que sentirás un saludable descanso. Pero si no te atreves a tanto, échate en un sillón o en un sofá o en tu propia cama y suelta tus nervios y tus músculos como si fueras un viejo muñeco de trapo. Di despacito, estoy en calma, nada me preocupa, Dios me ama y me protege. Segundo, cuando puedas, siéntate en una silla con las manos sueltas o también con las manos sobre las rodillas y deja por unos momentos de pensar y preocuparte. Piensa simplemente, estoy relajado, siento que mi cuerpo está relajado. Basta eso. Tercero, extiende tus piernas, si es que estás en una silla o si estás acostado. Extiende tus piernas, suelta tus pies sin tensión alguna y verás que todo se irá aflojando poco a poco y la tensión también. Mueve la cabeza de un lado a otro, primero de derecha a izquierda, para aflojar los músculos del cuello que están muy tensos. Y ve diciendo, si quieres, palabras como las de Santa Teresa. Nada me turba, nada me espanta, solo Dios basta. 4. Respira hondo y profundo. Es el ejercicio preferido de los yogas de la India. Ellos saben por experiencia que cuanto más se respira profundamente, más oxígeno llega al cuerpo y más vitalidad y paz habrá en el espíritu y mayor calma en los nervios. Y número 5. Trata de quitar la rigidez de tu cara. Piensa que tu rostro es lo mejor que puedes ofrecer a los demás. Y una sonrisa y una cara no tensa habla de accesibilidad, habla de ser un puente hacia los demás. Creo que estos 5 puntos te ayudarán mucho. Y recuerden, amigos, que ustedes nunca están solos porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.